capítulo 8, versos 1 al 5, y de ahí nos vamos a saltar al capítulo 9, versículo 6 al versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, y luego Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 12. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Aleluya. Así que antes de darle lectura a este pasaje, vamos a hacer una oración. Así que te invito a que me acompañes inclinando tu rostro, cerrando tus ojos en señal de reverencia a nuestro Dios y pidiendo al Señor su bendición. Padre amado, quien eres lento para la ira y grande en misericordia, es a ti a quien invocamos hoy, Señor, reconociendo nuestra debilidad y nuestra dependencia absoluta de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, Señor. Porque sin tu Espíritu Santo, amado Dios, la lectura de la Biblia no es más que mera obtención de información. Sin tu Espíritu Santo, una predicación no es otra cosa más que cualquier charla, cualquier plática común, Señor. Pero a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra cobra vida en nuestros corazones y produce fruto. Y es lo que deseamos hoy, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra y de tu presencia, Señor, para que nuestros corazones sean transformados y avivados. Y amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vamos a darle lectura a 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Yo uso la Nueva Biblia de las Américas. Recuerde que ya es prácticamente la versión oficial de esta congregación, así que poco a poco nos vamos a ir adaptando a ella. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, en la Nueva Biblia de las Américas dice así: Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, hasta ahí versículo 5. Y luego nos saltamos al capítulo 9, por favor, y vamos a leer lo que dicen los versículos 6 al 12, que es una continuación de esto que enseña Pablo en estos dos capítulos. 2 de Corintios 9, versículo 6 en adelante. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones gracias a Dios. ¿Cuántos decimos amén? El tema del dinero, hermanos, es y siempre ha sido un tema muy controversial en la iglesia. Y esto debido a muchísimas circunstancias, entre las cuales se podrían mencionar las siguientes: la avaricia de falsos maestros,
que aprovechándose de la gente hacen mal uso de los recursos de la iglesia. ¿O qué tal el egoísmo de algunos que, olvidándose de la necesidad de los hermanos a su alrededor, hacen del dinero un fin en sí mismo y solo lo usan para darle lugar a la jactancia, al orgullo, a la arrogancia, a la vanagloria en medio de la iglesia, generando así entre los hermanos divisiones, contiendas, celos, rencores, etc. Es por ello que muchos pastores han optado por no hablar del dinero desde el púlpito, a diferencia de pastores que de lo único que hablan semana tras semana es del dinero. Pero ni un extremo ni el otro es correcto. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice, ¿cuántos creen aquí lo que la Biblia dice? Bueno, que como pastores debemos predicar todo el consejo de Dios, no podremos evitar hablar del dinero desde el púlpito, porque somos nosotros conscientes de que si de un tema se habla constantemente y en gran medida en la Biblia, es acerca del dinero. Yo les pregunto algo hoy. ¿Es bueno o es malo el dinero? Bueno, la realidad es que el dinero en su propia naturaleza no es bueno ni malo. Más bien, lo que es bueno o es malo es el uso que le damos. Y de ahí tenemos la respuesta de por qué la Biblia habla constantemente acerca de este tema. Jesús lo dijo así: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El dinero y su uso constantemente, escucha bien, demuestran las prioridades que hay en nuestro corazón. A la hora de buscarlo, a la hora de administrarlo, todo eso manifiesta si nuestro corazón tiene codicia, avaricia, egoísmo, etcétera, etcétera. Una vez más, la Biblia no condena la posesión del dinero. Sabemos quién es el dueño de toda riqueza. Dios. Él es quien provee para nuestras necesidades físicas y materiales. Nuestro llamado a la luz de la Biblia es administrar el dinero para cubrir las necesidades de nuestra familia, para pagar nuestras deudas e incluso para tener un sustento a través del ahorro en el futuro. Pero lo que la Biblia sí condena es amarlo, amar el dinero. La Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces donde se revela si amamos el dinero o a nosotros mismos más de lo que amamos a Dios, es cuando olvidamos que nuestro llamado no es solo administrar nuestro dinero para cubrir nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia, pagar nuestras deudas e incluso para tener un sustento a través del ahorro en el futuro, sino también para dar. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir, pero no todos lo creen así. Algunos ven el dar como una carga, cuando a la luz de la Biblia es un bendito privilegio. Porque cuando damos con generosidad y alegría en nuestro corazón, manifestamos la gracia de Dios en nuestra vida, reflejamos su carácter, destellamos el evangelio y recibimos la bendición de Dios en nuestra vida. Y todo esto resulta en la gloria de Dios. Es por eso que, conociendo Dios nuestros corazones, Él desea obrar en nuestra vida una semejanza con Cristo, incluso a la hora de dar. Y nos ha dejado en la escritura, como se titula esta predicación, si quieres anotarlo, un modelo bíblico para la generosidad. Un modelo bíblico para la generosidad. Y ese modelo lo encontramos en estos dos capítulos de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. En estos pasajes, el apóstol Pablo llamó a los corintios a la generosidad a la hora de ofrendar para las necesidades de los santos en Jerusalén, poniéndoles de ejemplo la gracia que había sido manifestada en la vida de los macedonios. En este pasaje, nosotros aprenderemos a través de un modelo bíblico para la generosidad
4 formas en que la Biblia nos enseña a dar. 4 formas en que la Biblia nos enseña a dar. Número 1, si quieres anotarlo. Da motivado por la gracia de Dios. Da motivado por la gracia de Dios. Número 2, da voluntariamente y con alegría. Da voluntariamente y con alegría. Número 3, da confiando en las promesas de Dios. Da confiando en las promesas de Dios. Y número 4, da para la gloria de Dios. Da para la gloria de Dios. Así que veamos el primer punto. Da motivado, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, dice Pablo, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Cuántos decimos amén? Para comenzar a entender esto, hermanos, es necesario comprender el contexto de las palabras del apóstol Pablo. La primera iglesia, tal y como la conocemos ahora, ¿en dónde nació? Dicen en esa. Nació en Jerusalén. ¿Te acuerdas? En tiempos de Pentecostés. Desde aquel entonces, la iglesia en aquel lugar tuvo que enfrentarse a la pobreza extrema. Fueron varios los factores que orillaron a la iglesia en Jerusalén a esta situación, pero principalmente lo hizo la persecución. Cuando un judío creía en el cristianismo y se volvía discípulo del Señor Jesús, eso traía consecuencias radicales en su vida. Perdía cualquier estatus social que poseyera. En algunos casos perdía su trabajo, su libertad e incluso su vida. A esto se añadió la presión tributaria por parte de los romanos y una fuerte hambruna que sucedió en el primer siglo y que de hecho estaba profetizada en el libro de Hechos. Finalmente, la persecución con el paso del tiempo sobre la iglesia se hizo más fuerte. Y esto resultó en una tremenda pobreza en la que la iglesia de Jerusalén se vio sumergida. Pablo, sabiendo esto, comenzó a convocar una colecta para la iglesia en Jerusalén entre las iglesias de Asia Menor y Europa. Colecta de la que se puede leer, si quieres anotarlo y leerlo en casa, pasajes como Romanos 15, 1 Corintios 16 y aquí en 2 Corintios capítulo 8. Entre las iglesias que Pablo había convocado para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén se encontraba la iglesia de Corinto. Pablo, con mucha anterioridad, ya les había hecho saber a estos creyentes acerca de la necesidad en la iglesia de Jerusalén. Pero a causa de una rebelión en su contra, el apoyo había quedado pausado. De eso puedes leer en 1 y 2 de Corintios. Después de la reconciliación de esta iglesia con Pablo, el apóstol les pide que reanuden lo que ya se habían propuesto hacer con anterioridad, recordándoles aquí en estos capítulos los motivos por los cuales debían de dar y dándoles el ejemplo de la generosidad que caracterizaba a los hermanos de las iglesias. ¿En dónde? En Macedonia. Lo leemos una vez más, versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia era una antigua provincia romana al norte de la actual Grecia. 3 iglesias bien conocidas formaban parte de esa provincia: la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Berea. Históricamente esa región se encontraba también como Jerusalén en extrema pobreza, ya que había sido devastada constantemente por las guerras y los saqueos romanos. Eso hacía que vivir en ese lugar, en esa área geográfica de Macedonia, fuera muy difícil en todo sentido.
Y a eso se le sumaba que si eras cristiano, también sufrirías a causa de tu fe. Sin embargo, a pesar de la situación económica en la que se encontraban estos creyentes, cuando ellos se enteraron, los de Macedonia, se enteraron de la necesidad por la que estaban pasando sus hermanos en Jerusalén, dice Pablo, la gracia de Dios se manifestó en sus vidas. Y esto, hermanos, es lo primero que debemos entender. Que un corazón generoso es el resultado del obrar salvador, transformador y santificador de la gracia de Dios. Esta gracia es la que hace que un creyente tenga un deseo ferviente de ser generoso, de dar sacrificialmente a todos aquellos que lo necesitan, especialmente a los de la familia de la fe. El creyente ha entendido que la gracia de Dios se ha manifestado en su vida y no da para que Dios le dé, sino da, ¿por qué? Porque Dios le ha dado. ¿Y Dios qué nos ha dado, hermanos? Ya les dije, se ponen fáciles todo. ¿Qué nos ha dado? La respuesta, hermanos, es que Dios nos ha dado lo mejor que tenía. ¿A quién? A su propio Hijo. Así es. Un entendimiento correcto del Evangelio jamás llevará a una persona a ser egoísta o tacaña, sino todo lo contrario. Su deseo será imitar la generosidad y la gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia? Aquí mismo en 2 Corintios capítulo 8, pero ahora el versículo 9 la encontramos. 2 Corintios 8, 9 dice así: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuántos dicen amén? Es el evangelio que motiva al creyente a dar con sacrificio, libertad y generosidad a otros. Porque el creyente desea fervorosamente, fervientemente imitar al Señor Jesús, que siendo rico, siendo el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, sin embargo, por amor de nosotros, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Mira lo que escribe Juan en su primera carta. Acompáñame a primera de Juan. No te olvides de poner un separador ahí en 2 Corintios. Y mira lo que dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan 3, 17. ¿Ya lo tiene? Cualquier cosa aquí está en pantalla. Dice así: pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cuántos de aquí tienen bienes de este mundo? Yo los veo a todos vestidos, ¿verdad? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Cuando el amor que nos habla Juan y la gracia de Dios que nos habla Pablo se manifiestan en la vida de una persona, la generosidad y el amor sacrificial serán parte de su diario vivir hacia otras personas. Esa era la gracia que había sido dada, dice Pablo, en las iglesias de Macedonia. Y Pablo nos dice por qué él podía afirmar esto. Regresa a 2 Corintios capítulo 8, pusiste ahí un separador y ahora observa lo que dice el versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Algunos podrán pensar que, debido a su difícil situación económica, la generosidad no debe formar parte de su vida.
Pero lo que aquí vemos es que cuando la gracia de Dios se hace presente en la vida de un creyente, esa gracia sobrepasa las circunstancias difíciles y que incluso la pobreza no es un impedimento para dar con un corazón generoso. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, hermanos, describe aquí con una serie de palabras la condición en la que se encontraban los creyentes macedonios. Ellos estaban, observa tu Biblia, en medio de una gran prueba de aflicción y sumergidos ¿en dónde? En una profunda pobreza. Términos que reflejan una tremenda presión espiritual que los macedonios habían soportado a causa de la persecución y la pobreza. Pobreza que es descrita aquí no como cualquier pobreza, sino como una profunda pobreza. Estos creyentes no eran de los pobres que traían smartphone y andan en Uber casi a diario. No. La palabra que se traduce aquí como profunda proviene de la frase en griego katabatos, que literalmente significa de acuerdo a lo profundo. Es decir, esta frase podría ser traducida como pobreza extremadamente profunda. Esto sin añadir que la palabra pobreza aquí en el griego describía la condición de una persona que se veía obligada a pedir limosna para poder sobrevivir. Alguien que si tenía algo era solamente lo que llevaba puesto en ese momento. Sin embargo, a pesar de su condición, los macedonios pusieron las necesidades de otros por encima de las suyas propias. Una vez más, versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó ¿qué? Su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Subraya eso, riqueza de su liberalidad. Se cuenta la historia, escúchame bien, de un padre al que su hijo le preguntó: papá, ¿por qué se burlan mis compañeros de clase diciendo que nosotros somos tontos y pobres? Tontos porque ayudamos a otros en lugar de acumular nuestro dinero para dejar de ser pobres. A lo que el padre respondió: déjalos, hijo. No todos entienden que ser rico no se trata de tenerlo todo, sino de siempre estar dispuesto a ayudar a todos. Hermanos que van llegando, tomen su lugar lo antes posible. Ya estamos en la predicación, se los voy a agradecer mucho, porque si no distraemos a los demás. Una vez más repito la historia. Se cuenta la historia de un padre al que su hijo le preguntó: papá, ¿por qué se burlan mis compañeros de clase diciendo que nosotros somos tontos y pobres? Tontos porque ayudamos a otros en lugar de acumular nuestro dinero para dejar de ser pobres. A lo que el padre respondió: déjalos, hijo. No todos entienden que ser rico no se trata de tenerlo todo, sino de siempre estar dispuesto a ayudar a todos. Como dijo Agustín de Hipona, teólogo del siglo IV, no es rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Puede que los macedonios no tuvieran riquezas materiales, pero sí tenían la riqueza de la generosidad. La riqueza de un corazón que con todo gozo, dice el texto, se deleitaba en dar. Y esto nos lleva al siguiente punto. Ya hemos visto, número 1, que debemos dar motivados por la gracia. Y ahora, punto número 2, debemos dar voluntariamente y con alegría. Dar voluntariamente y con alegría. Dice el versículo 3 y versículo 4, acompáñame, estamos en 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pablo, hermanos, había constatado, escúchame bien, aquí estoy, hermanos. Pablo había constatado de primera mano, la generosidad de los creyentes macedonios.
Él, el apóstol, podía dar testimonio de que, escucha, lee el texto, de su propia voluntad. O como traduce la Reina Valera 60, con agrado. Ellos habían ofrendado para las necesidades de los santos en Jerusalén. Nadie, hermanos, nadie forzó a los macedonios a dar sus ofrendas. Nadie los manipuló, nadie los intimidó. Ellos dieron de su propia voluntad, con toda libertad y con toda generosidad. Y aunque queda claro, hermanos, que estos versículos están hablando de una ofrenda especial para creyentes en necesidad económica, no significa que no podamos aprender de ella y tomarla entonces como un modelo a la hora de dar todo tipo de ofrendas. Lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, escucha bien, es que nuestras ofrendas siempre deben ser voluntarias. Anótalo. Nuestras ofrendas siempre deben ser voluntarias. Tú te acordarás, y está en el otro lado que leímos lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios capítulo 9, versículos 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Ya lo tienes? Dice así el texto, que cada uno dé, ¿cómo? Como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este texto, hermanos, habla de una decisión previa. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Algo que sucede como una meditación y decisión en el corazón con anterioridad. Todo cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? A ver, levanten su mano. Todo cristiano, hay muchos cristianos aquí, gloria a Dios. Porque el texto dice, cada uno, en otras palabras, todos. Cada uno propone en su corazón cuánto va a dar para la obra de Dios o para cualquier otra necesidad. Ahora les pregunto, ¿el texto habla de una cantidad en específico? La respuesta es no. Es aquí cuando surge, hermanos, el tema del diezmo. El tema del diezmo. Porque muchos se preguntan, ¿es bíblico dar el diezmo? Bueno, trato de explicarlo. En el Antiguo Testamento, hermanos, los israelitas que vivieron por mucho tiempo en una teocracia, es decir, una comunidad en donde quien reinaba era Dios, se les pedía a estos israelitas un impuesto obligatorio, el llamado diezmo. Bajo la ley mosaica había al parecer 3 diezmos. Número 1, y si quieres anotarlos, un diezmo regular dado para apoyar a los sacerdotes y la obra del templo. Un diezmo para los sacerdotes y la obra del templo. De eso puedes leer en tu casa en Levítico 27, 30 al 32. Levítico 27, 30 al 32. Número 2, veo muy poquitos anotando y me da tristeza porque recuerden, hermanos, nosotros hacemos el esfuerzo de traerles este mensaje de manera sistemática para que ustedes puedan recordarlo en su corazón y a veces nuestra mente se olvida muy pronto de esto. Es importante anotar. Punto número 2, un diezmo de festival para la celebración de las fiestas requeridas, y de eso puedes leer en Deuteronomio 12, 17 al 19, un diezmo para las fiestas. Y número 3, un diezmo de caridad, dado cada 3 años al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y de eso puedes leer en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Ahora, préstenme mucha atención. Si esto es cierto, lo que les acabo de decir, los israelitas entonces fueron en realidad obligados a dar el 23.3% de sus ingresos en total. Esto sin contar otro tipo de ofrendas que en conjunto podrían llegar a dar hasta un 25% del total de sus ingresos. No como muchos creen, solo el 10%. O sea, era el 10%, pero de varias cosas y en diferentes épocas del año. Ahora, si podemos darnos cuenta,
las necesidades en el Nuevo Testamento no son muy diferentes. Los pastores, bíblicamente hablando, son acreedores de un salario. Las viudas, pobres y huérfanos de la iglesia necesitan ser mantenidos, y el edificio donde se reúne la iglesia necesita mantenimiento. Por eso algunos abogan porque el diezmo sigue vigente. Pero la realidad es que lo que el Nuevo Testamento nos invita a considerar no es una obligación, sino el sacrificio de Cristo, y a responder en gratitud voluntariamente. La pregunta de un cristiano no debe ser, ¿es bíblico dar el diezmo?, sino, ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que manifieste mi gratitud por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Lamentablemente, muchos no están de acuerdo con el diezmo, no porque quieran ser más bíblicos en su forma de ofrendar, sino porque no quieren dar. Y pues la realidad es que nunca nos encontramos con gente que está en contra del diezmo porque quieren dar más, sino lo único que se refleja en su corazón es un corazón egoísta y tacaño. Así que yo les invito hoy a reflexionar sobre lo siguiente. Si en el antiguo pacto se daba el 23% de los ingresos de manera obligatoria, ¿cuál debería ser nuestra disposición a dar ahora en el nuevo pacto con mejores promesas para nosotros? Dios, hermanos, nos llama en el Nuevo Testamento a dar con generosidad. Nos deja nuestra consideración, fíjate, el tremendo privilegio y responsabilidad. Nos deja nuestra consideración la demostración de gratitud al considerar el precioso sacrificio de Cristo. Y cuando hablamos de generosidad, solemos hacer a veces énfasis en la cantidad, pero la Biblia no hace eso. La Biblia no hace énfasis en la cantidad, sino en la actitud del corazón. ¿Te acuerdas de la viuda pobre y de los ricos? ¿De dónde echaban los ricos? De lo que les sobraba. Y así muchos dan de lo que les sobra. No como dice el texto, no proponen en su corazón cuánto van a dar. Algunos solo dan cuando vienen a congregarse. Si se ausentan por semanas, incluso por meses, no apartan lo que le pertenece a Dios. O algunos otros solo dan cuando les piden. Pero otro pasaje, miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Que el primer día de la semana, ¿cuándo es ese día? No es lunes, ¿eh? Esos calendarios que inician el lunes, tírenlos a la basura. No es cierto. Amén, dicen. El primer día de la semana, aunque el mundo nos quiera decir otra cosa, es el domingo. Y el domingo le pertenece al Señor. Que el primer día de la semana, domingo, cada uno de ustedes, otra vez, ¿se dan cuenta? Cada uno. En otras palabras, todos. Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Todo cristiano reconoce que todo lo que recibió en la semana, ¿de quién proviene? De Dios. Y de ahí él desea ofrendar para la obra de Dios o para cualquier otra necesidad que se presente. El llamado de la Escritura es que, una vez más, cada uno, otra vez, porque hermanos, las ofrendas sí son voluntarias, pero el llamado es para todos. Si tú dices ser cristiano, si tú dices pertenecer al cuerpo de Cristo y no ofrendas, déjame decirte que estás en desobediencia a la palabra de Dios. Que cada uno aparte y guarde según haya prosperado. Y una vez más, como dijimos al principio, la forma en la que administramos el dinero revela lo que hay en nuestros corazones. Yo te pregunto algo hoy. Cuando aumentaron tus finanzas, ¿aumentó la cantidad que apartas para Dios? ¿O solo se vio reflejado en tu forma de vestir, en el entretenimiento que contratas, en la tecnología que usas, etcétera? Cosas que a veces demuestran nuestras prioridades, lo que valoramos más. Yo te pregunto hoy a ti, ¿qué lugar ocupa el sacrificio de Cristo en la cruz?
la expansión del evangelio y la gloria de Dios en tu corazón. Los macedonios, hermanos, dieron, según 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, según sus posibilidades, pero también más allá de sus posibilidades. Hermanos, porque la realidad es que dar conlleva un sacrificio. Pero la pregunta de hoy es, ¿crees que Dios es digno de ese sacrificio? Él dio todo por nosotros, todo. Y Él dice hoy, propone en tu corazón. Ordena tus prioridades. ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Cada uno debe proponer en su corazón cuánto va a dar. Y cuando hay una correcta actitud de corazón al entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos, la cantidad va a fluir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Ya sea el 10% de sus ingresos. O sea, si alguien quiere dar el diezmo, le van a decir, no lo des. No, todo lo contrario. Gloria a Dios por ello. Pero algunos dicen, ok, yo no quiero dar solo el 10%, yo quiero dar el 20%, yo quiero dar el 30%, yo quiero dar el 50%. Hermanos, sabemos a la luz de la historia de la iglesia, ha habido gente que lo da todo. Pero sea lo que sea que den, si va a 2 Corintios una vez más, capítulo 9, versículo 7, dice que no debe darlo de mala gana. A regañadientes, bueno, pues ya, ¿qué? O cuando da, uy, es que me duele tanto, ¿por qué te vas? Hasta acá andan, adiós, dinero, me voy, ¿verdad? No, hermanos, no deben darlo así, de mala gana, a regañadientes, con tristeza, ¿no? Ni por obligación. A ver, hermanos, cáiganle o va a venir sobre ustedes el juicio divino. No debe darse por temor al castigo divino o por una presión externa, sino por gratitud a Dios. ¿Por qué? Dice el texto, porque Dios ama al que da con alegría. El pastor Sugel Michelén explica esta frase así, me gusta mucho cómo lo explica. Dios no se agrada con la ofrenda del que no se alegra en ofrendar. Otra vez, Dios no se agrada con la ofrenda del que no se alegra en ofrendar. Él se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Dice Sugel, es tu perspectiva de Dios la que se refleja a la hora de ofrendar. ¿Cómo ves a Dios? Le pregunta él. ¿Como un Dios generoso o como un Dios tacaño? ¿Cómo es Dios, hermanos, con nosotros? Múltiplemente generoso. Cuando nosotros somos generosos y damos con alegría, este texto nos dice que nos convertimos en recipientes del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque imitamos la generosidad de su Hijo Jesús, el cual, ¿te acuerdas? Siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Para que a través de su pobreza, en su amor, nosotros fuéramos enriquecidos. Hermanos, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y reconocemos juntamente con David, Señor, ¿de qué te daremos si de todo lo que tú nos das, de ahí te damos? Esa es la realidad. Le damos a Dios solo de lo que Él nos ha dado. El creyente generoso cree a las palabras de Jesús, que es mejor dar que recibir. Y Él ve el dar no como una obligación, sino como un privilegio. Mira, vuelve a nuestro pasaje, 2 Corintios, estamos en el capítulo 8, y observa lo que dice el versículo 4, hablando acerca de los macedonios. 2 Corintios 8:4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Muy probablemente, hermanos, el apóstol Pablo, al conocer la condición de estos creyentes, no les había pedido para la colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. Pero al enterarse ellos de tal situación, dice el texto, les suplicaron con muchos ruegos el participar del sostenimiento de los santos en Jerusalén. ¿Te imaginas? O
sea, imagínate esta escena por un momento, realmente imagínate. Pablo llega ahí a las iglesias de Macedonia. Hermanos, quiero informarles acerca de lo que está sucediendo en las iglesias alrededor de todo el mundo. Uno de esos casos, los creyentes en Jerusalén están pasando por profunda pobreza, están pasando por persecución, por tiempos de hambruna. Pero hermanos, al conocer ellos la condición de los macedonios, no les digo esto por otra cosa, solamente les pido que oren, hermanos. Oren a Dios. Yo entiendo su situación, hermanos. Oren a Dios. ¿Y qué dijeron ellos? No, Pablo, eso no es suficiente. Te suplicamos, te rogamos que nos permitas, a pesar de nuestra condición, ofrendar para nuestros hermanos. Qué glorioso es eso, hermanos. Qué gracia tan hermosa se había manifestado en el corazón de estos creyentes. Porque ellos entendían, hermanos, una vez más, que el dar no es una obligación, sino un ¿qué? Un privilegio. Así que, hermanos, si Dios te da más de lo que necesitas, no es para que pierdas el gozo guardándolo para ti mismo, sino para que experimentes la alegría y el gozo de dar para el bien de otros. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. No solo debemos dar motivados por la gracia y dar voluntariamente y con alegría, sino también, punto número 3, da con fe en las promesas de Dios. Da con fe en las promesas de Dios. Ahora saltemos al capítulo 9, versículos 6 al 10, que dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé, una vez más, como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Contrario, hermanos, a lo que el mundo nos dice acerca del camino a la prosperidad, que está en acumular y acumular y acumular, la Biblia nos enseña que el camino a la prosperidad es totalmente el contrario. Ciertamente, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos ser sabios y ahorrar para los imprevistos y el futuro. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 20. Proverbios 21, 20, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, así se llama esta versión. Proverbios 21, 20 en esta versión dice así: el sabio, ¿cuántos sabios hay aquí? Guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Entonces, la palabra de Dios, esto es solo un texto de muchos. ¿Se acuerdan? Mira la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y ¿qué? Es sabio. La Biblia nos enseña cómo administrar correctamente nuestras finanzas. Y parte de una correcta administración es el ahorro. Pero Dios, hermanos, siempre le enseñó a su pueblo que la prosperidad económica no solo estaba en ser un buen ahorrador, sino también en ser generoso. Mira, estás ahí mismo en Proverbios, pero ahora ve lo que dice el capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quien reparte, ¿y qué pasa? Y le es añadido más. Pero hay quien retiene lo que es justo solo para venir a ¿qué? A menos. Versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre no pasará necesidad. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, palabras del Señor Jesús. ¿Te acuerdas lo que dice Lucas
capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38, si quieres te lo leo. Den y les será dado. La versión 60 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá ¿a qué? A medir. Por eso Pablo dice aquí, en nuestro pasaje, 2 Corintios 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hermanos, no hace falta aquí saber mucho de agricultura para entender que en la proporción que sea la siembra, será la proporción de la cosecha. Cuando nosotros damos, estamos sembrando para con Dios. Y en proporción al tamaño de nuestra siembra, dice este texto, será lo que recibamos. Ahora, hermanos, yo sé que esto suena a lo que dicen los falsos maestros de la prosperidad. Pero te voy a decir cuál es la gran diferencia. La Biblia sí habla de la ofrenda como una cosecha, lo estamos leyendo. Pero el fruto no es como dicen los falsos maestros para que te enriquezcas y puedas saciar tus deseos codiciosos en cosas materiales y egoístas. No, hermanos. Cuando damos, Dios nos bendice. ¿Pero para qué? Para que podamos seguir dando y dando ¿qué? Más. El Señor, hermanos, se deleita en hacernos receptores de sus bendiciones para seguirnos usando para su propia gloria. Para su propia gloria. ¿Tú das? Dios, ¿qué hace? Lo multiplica. ¿Con qué propósito? Que disfrutes de este mundo y te deleites en los placeres vanos y carnales. No. Sí nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero para que sigamos dando y dando ¿qué? Más. Por eso te dije, debemos dar confiando en las promesas de Dios. Mira lo que dice el versículo 8 al versículo 11. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ustedes serán enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad, ahí está el punto. Para seguir siendo generosos en la obra de Dios, para seguir siendo generosos con nuestros hermanos que lo necesitan. Ahora, sí es importante mencionar, hermanos, que Dios no nos debe nada, ¿eh? Y no debemos ver a Dios como un banquero. Ah, bueno, yo invierto. Como decía ese canto, ¿no? Que lo quitamos de la escuela dominical. Da a Dios un peso para que Dios te dé ¿qué? 2. Y yo le dije a mi esposa, no les podemos enseñar así a los niños. No estamos haciendo negocios con Dios. No, niño, da un peso porque Dios en la semana te dio 10, te dio 100, te dio 1000. Dale un peso aunque sea. ¿Cierto o no? Nosotros no damos esperando a que Dios nos dé, porque hermanos, Dios no nos debe nada. Sin embargo, Dios en su misericordia se complace en bendecir al dador alegre. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Así que nosotros damos y no estamos esperando el resultado. No, hermanos. Recuérdalo, tenemos a Cristo y Él es más que suficiente. Sin embargo, confiamos en las promesas de Dios. Él dijo, ocúpense del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Hermanos, aquí una de las razones, ojo, una de las razones, préstenme aquí atención, por favor. Una de las razones por las cuales muchos no prosperan económicamente. Una. O sea, porque algunas podrían ser por una mala administración. Dios nos manda a administrar nuestro dinero. Algún día podemos hacer aquí una serie de predicaciones que nos hablen de finanzas bíblicas. Hay libros
de finanzas bíblicas. La Biblia nos enseña a administrar nuestro dinero. Y cuando somos malos administradores, pues no debemos echarle la culpa a Dios. Pero bueno, aquí tenemos una de las razones. Otra podría ser la soberanía de Dios. Dios en su gracia, Él da, Él quita, Dios sea bendito, ¿no? Pero puede ser que esta sea una de las razones por las cuales muchos no prosperan económicamente. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Y si no damos con generosidad cuando tenemos poco, ¿qué nos hace pensar que daremos más cuando tengamos más? Jesús lo dijo. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, verso 10. Palabras del Señor Jesús. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto. ¿En qué? En lo mucho. Dar, hermanos, requiere fe, eso es un hecho, porque conlleva sacrificio. Recuérdalo, los macedonios dieron más allá de sus propias fuerzas. Fueron como David, ¿te acuerdas que dijo, no daré algo al Señor que no me cueste? Pero ellos confiaban en las promesas de Dios. ¿Cuántos de aquí confían en las promesas de Dios? Ellos confiaban en que Dios era poderoso y Él podía hacer, como dice nuestro pasaje, volviendo a 2 de Corintios, capítulo 9, Dios es poderoso, ¿para qué, hermanos? Dice el versículo 8, y Dios puede hacer, dice la versión 60, Dios es poderoso para hacer que toda gracia abunde para ellos, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden, ¿para qué? No para vivir en un yate y, bueno, si Dios te da eso, gloria a Dios, ahí me invitas. Pero ese no es el propósito principal. Es para abundar para toda buena obra. Buena obra. Dios, hermanos, puede hacer que tengamos todo lo suficiente siempre. Hermana, pero ¿cómo le voy a hacer? Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Tú crees que Dios es poderoso para hacer que toda gracia abunde en tu vida, a fin de que siempre tengas todo lo suficiente en todas las cosas y así abundes para toda buena obra? Debemos recordar la historia de la viuda de Sarepta, que teniendo muy pocos recursos fue puesta a prueba su fe para sustentar a un profeta, el profeta Elías, ¿te acuerdas? Mira, léelo conmigo, ya estamos prácticamente para terminar. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer lo que dicen los versículos 12 al 16. Esta viuda, llamada por Dios para sustentar a un profeta cuando prácticamente no tenía nada. Primera de Reyes 17, 12 al 16. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos pocos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti, para tu hijo. Estoy seguro que muchos de aquí dirían, no alcanza. Pero versículo 14, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio del profeta Elías. Hermanos, Dios no se queda con nada. De verdad, no se queda con nada. En alguna ocasión Dios dijo por medio del profeta Samuel, yo honro a los que me honran. Así que, con la ayuda de Dios, hermanos, ninguno de aquí va a decir, a menos que no haya entendido la palabra de Dios, bueno, si yo daba el 10%, ahora ya no lo voy a dar.
Hermanos, que nuestros corazones sean motivados a dar con generosidad. A dar más, hermanos. Confiando en las promesas de Dios. ¿Queremos más bendición? ¿Qué necesitamos? Hacer más, dar más. Cada uno dé como propone en su corazón. Así que yo te invito, hermano, que creas hoy a esta palabra. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador. ¿Quién es quien da la semilla al sembrador? Dios. Y pan para su alimento. ¿Quién hace eso? Dios. Suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Les voy a decir algo que no se nos debe olvidar. Anótelo si quieren mayúsculas ahí. Jamás vamos a ganarle en dar a Dios. Jamás. Es mucho. Jamás, ni tú ni yo le vamos a ganar a Dios en dar. Jamás. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. No solo debemos ser motivados por la gracia de Dios al dar, no solo debemos dar voluntariamente y con alegría, y no solo debemos dar confiando en las promesas de Dios, sino también y principalmente, punto número 4, debemos dar para la gloria de Dios. Debemos dar para la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 9, 2 Corintios 9, 11 y 12. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Hermanos, este es el propósito más sublime por el cual el creyente da con generosidad. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Piensa un momento esto, y esto es impresionante. ¿Te imaginas, hermanos, cuál sería el resultado de que creyentes de todas partes del mundo ayudaran a una iglesia en Jerusalén que tal vez ni siquiera conocían? Porque digo, hay personas de las que esperamos apoyo, ¿no? Pero ¿te imaginas recibir un apoyo de alguien que ni siquiera te conoce? Dice Pablo, la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Hermanos, estos creyentes en Jerusalén glorificarían a Dios y darían gracias a Él por lo que hizo a través de hermanos, repito, que tal vez ni siquiera conocían. E imagínate cuando se enteraran de que estaban pobres igual que ellos, dirían: Señor, gracias a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. La realidad, hermanos, es que no debería de haber hoy necesitados entre nosotros. Como iglesia de Cristo, no debería de haber necesitados entre nosotros. Deberíamos ser como la iglesia, ¿te acuerdan en Hechos? Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Sabes por qué? Principalmente porque digo, pues hasta el gobierno da apoyos, ¿no? Pero lo que hacemos aquí es diferente. Porque nuestro deseo es que cuando no haya necesitado entre nosotros, todos podamos glorificar a Dios. Que Dios, al estar apoyando constantemente a nuestros hermanos en necesidad, sea constantemente glorificado. ¿Cuántos desean eso? Hermanos, debemos dejar de condicionar el apoyo. Bueno, es que me cae bien, bueno, es que me cae mal, bueno, es que... Ay, hermanos. Si queremos ser como nuestro Padre que está en el cielo perfecto, recuérdalo. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos.
Debemos dar con generosidad, debemos amar incondicionalmente, para que así como Jesús decía en el Sermón del Monte, ¿te acuerdas? Los hombres vean vuestras buenas obras y ¿qué hagan? Al alumbrar nuestra luz sobre ellos, ¿qué harían los hombres? Glorificarían a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que yo te invito hoy, hermanos, que dejes que Dios obre generosidad en tu corazón. Aunque cueste hacerlo, comienza a dar y verás cómo poco a poco, si dispones tu corazón, el Espíritu Santo irá transformando y obrando en tu vida. De tal manera, hermanos, que Dios sea glorificado en todo y por todos. ¿Cuántos decimos amén? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por todas las cosas. Porque, Señor, a veces nos quejamos tanto, Señor. Porque ponemos nuestra mirada muchas veces en lo que nos hace falta cuando, Señor, la realidad es que tenemos eternamente más de lo que merecemos, Señor. Porque si algo merecemos es el juicio y la condenación, pero en tu gracia te has deleitado en darnos a tu Hijo amado Jesús, Señor, y Él es más que suficiente. Padre, que hoy podamos ser llevados al arrepentimiento si en nuestro corazón hay alguna clase de egoísmo, de tacañería, de avaricia, y podamos ser llevados a dar para tu obra, para las diferentes necesidades que se nos presentan día tras día, a dar con generosidad, Señor. No para que nos des, oh amado Dios, no, Señor, sino porque tú nos has dado todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdónanos, amado Dios. Ayúdanos a desaparecer de la vista de otros para que otros, en lugar de vernos a nosotros, puedan ver a Cristo reflejado en nuestra vida, Señor. En la mano de aquel que brinda ayuda al pobre, al huérfano, a la viuda, a todo aquel que está necesitado. Para que cuando ellos nos extiendan las gracias, podamos decir, Señor, a estas personas, no, gracias sean dadas a Dios, reconociendo que todo proviene de ti y es para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, amada familia.